Que yo recuerde, en mi época escolar había gente más movida que la otra, era una cuestión absolutamente normal. Diagnósticos sobre hiperactividad no recuerdo. Muchas veces, y estamos hablando de la educación de cuando yo era niño, o sea, hace bastante tiempo, y en un colegio con profesores de origen italiano, a veces un reglazo o un palmazo corregía una hiperactividad latente en ese momento. El asunto es que alguna vez también expulsaron a alguien del colegio, una persona que no se adaptaba a ciertas reglas, eran gente demasiado movida. A lo mejor eran hiperactivos. Que ahora a mí me queda claro que la hiperactividad no tiene necesariamente que ver con alguien que es muy activo, ¿no? Es una cosa bastante más complicada, pero lo que me preocupa es cómo dar un diagnóstico acertado y cómo encontrar un tratamiento que realmente ayude a la persona que tiene este síndrome. Yo me pregunto, en estos tiempos en donde el zapping, la tecnología, el control remoto y todo en general va a 1000, ¿cómo le afecta eso a los niños hiperactivos? ¿De alguna manera se adapta a sus ritmos y conjuga con ellos? ¿O los atolondra y exacerba su condición? Hoy en 3G, la hiperactividad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a reflexionar, indagar un poco en el tema de la hiperactividad. Es una palabra que hemos escuchado muchísimo, que seguramente usamos bastante, pero de la que en realidad conocemos poco. Es un diagnóstico la hiperactividad. Ahora, lo usamos muchas veces para calificar a una persona que es muy inquieta. ¿Es eso la hiperactividad? Bueno, ahora lo vamos a descubrir en este programa. Para empezar, les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Maya Echegaray, abogada, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Déficit de Atención y además coach en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Ella, bienvenida. Gracias. Maya tiene déficit de atención diagnosticado y medicada desde hace 3 años, ¿cierto? Además tienes 2 hijos que también tienen déficit de atención e hiperactividad. Maya, esto, tú me estabas contando, tú eres abogada, o sea, tú has tenido toda tu vida esto, pero tú has hecho una carrera, te has casado, has sido médico, pero esto te lo han diagnosticado hace 4 años y medio. Así es. Y medicada hace 3. Sí. O sea, es todo un tema, mi caso. ¿Cómo lo manejabas? ¿Tú dirías que esto es neurológico o era un tema de actitud, de comportamiento? A ver, te hablo antes del diagnóstico, porque creo que el diagnóstico o el conocer, el tener la información de la existencia de este trastorno, sí marcó un cambio en mi vida, no solamente mía, sino también de mi entorno. Y hasta ese entonces sí yo me concebía como una persona muy dispersa, que sí sabía que no había tenido un objetivo determinado en la vida, que si mañana aparecía algo yo podía hacerlo, me sentía totalmente válida, pero yo no tenía una decisión de decir yo quiero hacer esto en mi vida, digamos. Eso era algo muy remoto, muy impensable. O sea, pensabas que era cuestión de actitud. Yo me sentía diferente, veía a mis padres y decía yo, ¿por qué no? No, pero de verdad que era difícil. Yo me pasé muchos años, te hablo cuando tenía entre los 20 y los 30, pensando que no había tenido una madre que me condujera, que me dijera, esto es así, esto es así, como que... de crianza. Sí, como que inconscientemente buscaba que alguien de fuera pudiera realmente alinearme de alguna forma, ¿no? La suerte que tuve es que académicamente fui muy buena siempre en el colegio, tuve 2 carreras universitarias y en fin seguí estudiando y todo lo terminaba, pero sin embargo yo recuerdo que mi madre cuando me despierta para ir a dar un examen en la universidad me dice, yo no sé para qué te despierto, porque como tú nunca estudias, nunca vas a entrar a ningún lugar. Y recuerdo que como yo era muy oposicionista, decía, ahora vas a ver tú quién soy yo. Pero en realidad yo me entregaba el examen, que no había estudiado, era cierto, pero tenía una manera diferente de estudiar, que no era sentada con un libro, ¿no? Claro, tu propio estilo. Entonces cuando llega el tema del diagnóstico, yo estaba un poco agotada porque no era por mí, era por mi hijo, que yo veía que tenía una serie de condiciones distintas y en realidad me pasé 7 años buscando una respuesta a esto hasta que llegué
donde alguien que era un médico y me comienza a escribir todo esto y yo decía, no estoy loca, ¿no? Porque me habían dicho de todo en tanto tiempo. Claro. Qué fuerte. Uno se asusta, pues. Voy a presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es Carla Sandoval, es psicóloga clínico-educacional, se especializa en el déficit de atención con hiperactividad, en el síndrome de Tourette y en el síndrome de Asperger y autismo también. Desde hace 3 años que realiza talleres en donde desarrolla habilidades sociales para personas con estos síndromes. ¿Qué tal, Carla? Carla, ¿cómo podemos identificar a una persona hiperactiva? ¿Cuál es su perfil? Bueno, generalmente, como ya habíamos comentado, el trastorno se llama déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Que en algunos casos se da de tipo combinado, ¿no? Déficit atencional con hiperactividad, o solamente déficit de atención, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que un niño es hiperactivo? Cuando el niño generalmente es como si tuviera un motor dentro de él, ¿no? Está en constante movimiento, no para, no puede estar sentado mucho tiempo cuando es muy pequeño y obviamente le va a costar cuando está en el colegio atender una clase de 45 minutos escuchando a la profesora, ¿no? Pero sin embargo son niños muy inteligentes porque cognitivamente no tienen ningún problema y lo que fallan mucho es en la autorregulación, ¿no? Y en muchas ocasiones también para empezar una actividad, ¿no? Que es lo que se le llama la activación, ¿no? O sea, ellos demoran mucho en iniciar, ¿no? En iniciar una actividad porque no saben cómo, ¿no? Entonces por ello necesitan un ambiente organizado o, como decía Maya, ¿no? Que alguien de fuera le diga cómo hacer las cosas, ¿no? Y cuando son pequeños ellos no lo piden, ¿no? Ahora, ustedes también podrán decir, sí, mi niño me han dicho que es hiperactivo, pero está horas de horas en la televisión o en la computadora, y eso es verdad. Lo que pasa es que generalmente estos chicos no es que tengan déficit atencional según lo que yo veo, ¿no? Sino de repente ellos muchas veces son o sea, tienen una hiperatención, ¿no? O sea, pueden estar atentos a muchos estímulos y que son selectivos también, claro, ¿no? Selectivos hacia un determinado evento, ¿no? Si nosotros o la profesora dice, ay, tú no me atiendes, ¿no? Y le pregunta y el niño de repente sí, le dice todo, porque está escuchando, pero sin embargo está mirando a otro lado, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que sucede algo, ¿no? Pero son diferentes casos, no habría que ver la personalidad del propio niño, porque no vamos a encontrar a uno igual que a otro, ¿no? Nuestra tercera invitada es Ana María Izurieta. Ella es directora de la asociación Retama, una asociación que se dedica a lo que es educación por el arte. Es una asociación que tiene 28 años, trabaja con niños a partir de una tesis de trabajo, de una investigación de trabajo que hizo Ana María, que se llama Juego, Luego Existo. Tú has trabajado, Ana María, gracias por estar con nosotros, tú has trabajado con niños desde entonces, desde siempre. Desde siempre, sí. Yo decía en la introducción que yo no recuerdo un diagnóstico cuando yo era escolar, te estoy hablando de la década del 60, en que dijeran, este niño es hiperactivo. No existía la hiperactividad, no existía como diagnóstico, pero existía como manifestación. ¿Cómo era? ¿Cómo has visto tú a los chicos? ¿Ha habido una variación en esta visión? Claro, cuando hablabas en ese momento pensé que estabas aludiendo, digamos, a generaciones anteriores a esta de los 28 años que yo tengo trabajando, ¿no? Porque si nos remontamos a la época en que yo era niña, por ejemplo, de pronto desaparecía una niña del colegio, ¿no? Un buen día, podría haber sido por hiperactividad, de la misma manera que tú. Pero no lo sabíamos. Pero no lo sabíamos. No existía un diagnóstico claro, era sencillamente un problema dentro de... Así es, se presentaba el caso de un niño que era un niño problema, juzgado así incluso por la escuela, ¿no? Pero ya en los años, desde los 28 acá, sí se ha venido dando. Lo que pasa es que de manera más clara, más, además, visible, los casos son mayores, la incidencia... ¿Pero han aumentado los casos de hiperactividad o sencillamente es que se diagnostica con más precisión? Bueno, no tengo ese dato. En todo caso, lo que puedo decirte es que la psicología también es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Y por lo tanto
qué sé yo, los chicos deben haber vivido en escuelas donde estaban condenados desde siempre a la inmovilidad, al memorismo, al temor a la autoridad, a la competencia, y por lo tanto han tenido que recibir, sabe Dios qué sufrimiento, antes de poder reducir y acallar su cuerpo o ser rechazados socialmente, como estamos hablando, saliendo de la escuela, ¿no? Por otro lado, la incidencia también puede ser en la medida en que la población aumenta. La verdad es que un dato como ese no habría que verlo. Sí. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con cuáles son los síntomas con los cuales se identifica a un niño con déficit de atención e hiperactividad. Ya volvemos. Hablando de la hiperactividad y habíamos dejado un tema. ¿Cuáles son los síntomas de un niño hiperactivo? ¿Cuáles son los que tú puedes reconocer como un síntoma inmediato? Inmediato es el no poder sentarse por mucho tiempo, ¿no? Estar sentado en una silla, hablar sin parar, ¿no? El de repente interrumpir constantemente, aunque eso estaría dentro de lo que es impulsividad. El que no puedan estar quietos, ¿no? O sea, el querer hacer, no terminan una actividad, están jugando una cosa y pueden dejar tiradas las cosas y empiezan otra, ¿no? Ahora, por ejemplo, se confunden mucho, ¿no? Porque cómo lo diferenciamos de un niño inquieto, ¿no? Claro, con ansiedad. Con ansiedad, ¿no? Generalmente el niño, en su desarrollo normal, cuando uno se autorregula o ya va aminorando estas actividades más o menos entre los 5 o 6 años, ¿no? Pero si vemos que ya está pasando los 5 o 6 años y todavía no tiene una autorregulación, que le dicen siéntate y el niño se sienta, entonces ya podemos sospechar que el niño pueda estar presentando esta hiperactividad. ¿Y eso representa un problema real? Claro, al final al niño sí le va a causar un problema porque no va a ir a la par con el resto de sus compañeros, ¿no? O sea, tú decías, un niño no va a aguantar una clase de 45 minutos, exacto. Pero ¿el problema es el niño o el problema es que la clase es muy larga? Claro, es muy larga, o sea, el sistema educativo no se ajusta a las necesidades de él, ¿no? Claro, pero finalmente está hecho para lo que la mayoría es capaz de rendir, entonces ahí hay una diferencia. Lo digo porque tal vez debería ir a un colegio especial, en donde hay clases especiales y seguir adelante, ¿no? Yo creo que el problema viene desde antes. Ese niño que tiene 5 años y va a una escuela, él ya sabe que no puede comportarse de la misma manera, porque lo único que le dicen es nombrarlo todo el día, llamarle la atención para que esté quieto, que no agarre nada, va a un cumpleaños con una lista de instrucciones que no, o que debería de hacer o no hacer. O sea, es un chico que ya a los 5 años ya sabe que no puede hacer las cosas bien. Entonces, aquí ya estamos hablando de un tema de la estima también del propio niño por estas características que aún no ha aprendido a manejar. Claro, eso es bien importante lo que mencionas, Maya, porque claro, tenemos, digamos, las características con las que podemos identificar a un niño hiperactivo, pero también es esta hiperactividad, o sea, ¿qué otras áreas de su vida afecta, ¿no? O sea, ahorita me estás hablando de autoestima también, porque claro, ve que rinde diferente o menos que sus hermanos. O que se le llama más la atención, o que la mamá se cansa y le dice, tú todo el tiempo me traes problemas, pero en fin. Tal vez un punto importante ahí es manejar la información, que el niño sepa que tiene esto y los profesores también. Por supuesto. Y los padres sobre pero todo. Acá hay una de las cosas que me parece que a mí más me preocupan del tema es la dificultad que tienen estos niños para jugar, ¿no? Porque en todo caso se puede decir, y digamos generalmente los atiende un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces está el niño medicado por un lado, está atendido dentro de una terapia por otro. Y más o menos él va entrando dentro de un cierto autocontrol, de cierto equilibrio. Pero lo que me sorprende a veces es encontrar que las recomendaciones de casa, que traen de casa, es que cuanto más seguros estén los espacios, más contenido está el niño. Y eso es cierto.
Pero jugar, yo me pregunto, jugar, aparte de darle, digamos, normas claras, rutinas precisas, que haya un ordenamiento, una armonía en la casa.